Así es nuestra vida. Nosotros con nuestras propias manos venimos y vamos formando nuestros propios ídolos. Y esa es la continuación de nuestra serie el día de hoy. Hoy estaremos conversando de otro de los retrasos del pueblo de Israel mientras avanzaba a la tierra prometida. Hemos estado aprendiendo que el pueblo de Israel, mientras avanzaba a ese lugar que Dios les había dicho, tuvo muchos retrasos en el camino. Primera conferencia estuvimos conversando acerca de cómo Dios liberta al pueblo de Israel de Egipto. Después estuvimos hablando acerca del primer retraso, recuerdan, la insatisfacción. Estuvimos conversando acerca de la murmuración, que la murmuración nos complica la vida en el camino hacia la madurez. Y el día de hoy estaremos conversando acerca del segundo retraso del pueblo de Israel mientras avanzaba hacia la tierra prometida y se llama la contaminación. Hoy estaremos hablando de la idolatría, cómo nosotros podemos quedarnos en el camino dando vueltas y vueltas en ese desierto llamado idolatría. Estamos muy emocionados porque estamos llegando a casi a la mitad de nuestra serie, a un lugar mejor, y hemos comenzado a estudiar el libro de Colosenses porque durante el mes de agosto estaremos hablando acerca de Colosenses. Así que prepárense porque durante agosto estaremos aprendiendo una serie muy poderosa en el libro de Colosenses. Así que hoy arrancamos nuestra conversación hablando de idolatría. Idolatría es uno de los grandes, pero grandes contaminantes en nuestra vida cristiana. Y mira, nos hace perder el rumbo de Dios y de las cosas de Dios. Así funciona la idolatría. Y cuando pensamos en idolatría, pensamos en una lista de ídolos. Pero realmente la idolatría es el gran pecado. La idolatría es el gran pecado que genera muchos pecados en nuestra vida. Así que el día de hoy nuestro deseo es que tú puedas identificarte qué tanto estás atrapado en la idolatría. Y vas a darte cuenta el día de hoy cuál es el origen de la idolatría. ¿Por qué estás cayendo en eso? La idolatría también no es posiblemente un problema más. La idolatría es el gran problema a resolver hoy. Si hoy estamos lidiando o estamos empantanados en la idolatría, necesitamos hacer un cambio significativo y decirle: Dios, yo necesito moverme de aquí a allá. Esa ha sido nuestra serie. Durante este mes hemos estado hablando de movernos de aquí hacia allá, hacia la madurez. La última conversación hablaremos de la madurez. Así que, ¿qué busca la idolatría? ¿Te habías puesto a pensar cuál es el objetivo principal de la idolatría en tu vida? El objetivo principal de la idolatría en tu vida es que busca quebrar tu relación con Dios. Quebrar tu relación con Dios y por otro lado arrancarte tu amor por Dios. Una de las cosas que Dios desea de nosotros es que lo amemos. Y la idolatría busca robar ese afecto, robar ese amor entre tú y Dios. Así que el día de hoy, nuestro deseo es poder ver de varios ángulos cómo funciona, cómo afecta la idolatría en nuestras vidas, cómo afecta nuestra relación con Dios, y esperamos que Dios pueda guiarnos en los próximos minutos. Así que quiero aprender contigo el primer punto esta mañana, y lo que aprenderemos acerca de la idolatría es que la idolatría infecta nuestro corazón. Así que es urgente. Si hoy estamos lidiando o por alguna razón nos quedamos en el camino lidiando con idolatría, necesitamos movernos rápido porque infecta nuestro corazón. ¿Y cómo infecta nuestro corazón? Tuvo que haber entrado por los ojos. La idolatría, vistes algo, escuchaste algo que terminó afectando tu corazón. Quiero llevarte al libro de Éxodo, capítulo 32, estaremos yendo y viniendo en ese pasaje y estaremos aprendiendo muchas cosas. Éxodo capítulo 32, del versículo 1 en adelante, lo que ha sucedido es que Moisés está conversando con Dios 40 días y 40 noches en ayuno, se va al monte de Sinaí. Y dice la Biblia que cuando Moisés estaba en ese monte, algo pasaba en su vida, algo pasaba en su rostro. Y los israelitas frecuentemente podían ver la relación de Dios con Moisés en ese monte del Sinaí. A través de una nube se observaba lo que ocurría allí, algo poderoso. Pero lo que va a suceder es algo terrible. El pueblo de Israel no soporta esperar a Moisés 40 días y 40 noches. Y mira lo que va a hacer el pueblo. Dice el verso 1, viendo el pueblo con sus ojos, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender. O sea, en la opinión del pueblo, Moisés se había tardado en descender del monte y se acercaron a Aarón. Recuerda que Aarón era el hermano de Moisés. Aarón era un hombre que representaba ser un vocero. Moisés le decía: Dios, tú sabes que yo tengo impedimento para hablar. Entonces viene Dios y le dice a Moisés: no te preocupes, yo te hablaré a ti y Aarón le dirá al pueblo lo que yo necesito decirle al pueblo. Aarón era un hombre que estaba muy cerca de Moisés y muy cerca de Dios. Y el pueblo se acerca a Aarón y le dijo: levántate,
haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido. Hay dos cosas, dos aspectos importantes cuando hablamos de que la idolatría infecta nuestro corazón. En primer lugar es la impaciencia. Cuando tú estás en un periodo de impaciencia, el verso dice, y viendo el pueblo que Moisés tardaba, una traducción de tardanza es sentir vergüenza. Hay momentos cuando tú estás a la espera de cosas, de Dios, que Dios haga cosas en tu vida, y tú ves que pasa una semana, pasa un mes, tú tienes que defender tu fe ante otras personas, y mientras defiendes tu fe, tienes que pasar el periodo de prueba del tiempo, y mientras pasas el periodo del tiempo de espera, tu corazón se purifica, tu fe se fortalece, y el pueblo no resiste eso. Y como no resiste la prueba del tiempo y siente que 40 días es demasiado, pierden la óptica, su corazón empieza a contaminarse y ponen sus ojos en Moisés. Se olvidan que había sido Dios que los había rescatado de Egipto y dicen, este Moisés que nos sacó, Moisés fue el instrumento, pero quien nos sacó realmente fue Dios. Y dice, aquel varón, y ya se refieren como en un espíritu de desánimo, este hombre no sabemos lo que le ha acontecido. Se sienten defraudados, se sienten desanimados y ponen su confianza en algo o en alguien. Un segundo elemento que vemos en la idolatría es que la idolatría se fortalece. La idolatría no llega de la noche a la mañana fuerte, es un proceso, poco a poco, poco a poco. ¿Y sabes con qué se fortalece la idolatría? Con una palabra llamada simpleza. Es un pecado, el libro de Proverbios lo llama un pecado, la simpleza. Cuando nosotros somos simples cuando dejamos de pensar con una conducta bíblica. Cuando tú piensas con una conducta bíblica, tú eres una persona de convicciones, tú eres una persona de buen juicio, eres una persona de gran juicio, de gran criterio. Pero cuando tú piensas fuera del contexto bíblico, te vuelves una persona simple, decides de una manera débil en tu vida. Y eso es lo que va a ocurrir con Aarón. El verso 2 dice lo siguiente. El pueblo llega donde Aarón y le dice, Aarón, necesitamos que nos hagas dioses, dioses que vayan delante de nosotros. Aarón sabe lo que le está pidiendo el pueblo, pero Aarón entra en debilidad emocional y cede, evita el conflicto, y entonces dijo Aarón, aparten zarcillos, aparten aritos, todo lo de oro que esté en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y tráiganmelo. Van a haber momentos de tensión en tu vida. Mientras tú caminas a la madurez, van a haber momentos de presión. Te van a presionar personas, te van a presionar circunstancias. Y ese es el momento donde tú te agarras de Dios, te agarras del contexto bíblico, fortaleces tu juicio espiritual, tienes un gran criterio y sigues avanzando en la vida, sabiendo que un Dios, el único Dios, marcha delante de ti, marcha en tu compañía. Otro elemento importante de la idolatría es que la idolatría se construye, porque la idea es que tú y yo construimos nuestros propios ídolos sin saberlos, con nuestras propias manos, con nuestros propios recursos, con nuestra mente, con nuestras emociones, pero para eso hay un elemento, y el elemento es que se construye con generosidad. Si hay un principio que Dios quiere que tú y yo crezcamos y nos fortalezcamos es en la generosidad. El reconocer que Dios es un Dios de recursos, es un Dios, el dueño de todo, es un Dios proveedor. Eso es parte del carácter de Dios. Y una de las cosas que Dios desea es que también inviertas tus recursos en lo espiritual, en tu prójimo, en lo espiritual. Y lo que hace el pueblo es lo siguiente. Viene y comienza a ser generoso de una manera desbordada para construir sus propios ídolos. Nadie los proveyó. Ellos mismos con sus propios recursos. Nosotros con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos, construimos nuestros propios ídolos. Verso 3. Entonces, todo el pueblo, mira, la generosidad se enseña desde el más grande hasta el más pequeño. Entonces, todo el pueblo, niños pequeños, jóvenes y adultos, todo el pueblo apartó. Esa figura de apartar es una conciencia de una parte, una conciencia de una parte. Apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y eso significaba que muchos de esos costaban mucho dinero, grandes porciones de dólares, de lempiras, de dinero. Apartaron y los trajeron a Aarón. Los trajeron a Aarón. Posiblemente tú y yo podemos revisar hoy cómo estoy en mi corazón respecto a la generosidad.
¿En qué ángulo estoy enfocando la generosidad? ¿Desde el punto de vista bíblico, la generosidad como Dios quiere que lo haga? ¿O posiblemente un despilfarro financiero de recursos emocionales, espirituales, físicos, dándoselos a alguien que posiblemente no es el Dios que Dios desea, que es Él, el único? Otro ángulo de la idolatría que podemos aprender es como quien dice un ciclo de la idolatría. La idolatría, en primer lugar, crea un vínculo. La idolatría nos seduce. Tu propio ídolo, el que tú construyes con tu mano, empieza un enamoramiento, un vínculo, y posteriormente ese ídolo comienza a entretenernos. Tiene esa habilidad, esa virtud que te entretiene y posteriormente te corrompe. No te corrompe de un solo. Es un proceso y un proceso. Mira lo que dice el verso 4, lo que sucede con el pueblo de Israel. Y él tomó de las manos de ellos y les dio forma. Y comienza el proceso cuando Aarón comienza a fundir toda esa cantidad de libras de oro, y en su mente, él al inicio no sabía qué iba a hacer, pero toma la decisión en su mente de crear un becerro, un toro, y le dio forma con buril e hizo un becerro de fundición. El becerro representaba la virilidad del hombre. Otro elemento importante era que al ver ese toro, ellos iban a decir: qué fuertes somos entre todas las naciones, qué fuerte es nuestro Dios, qué grande es nuestro Dios. Y comienzan a sentir una devoción por ese toro, comienzan a sentir una devoción por esa imagen. Entonces concluyen, después de que ven ese toro fundido, resplandeciente, o sea, llevó mucho tiempo, me imagino, en poder hacerlo. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Es cuestión de tiempo para que tú te olvides de Dios. Es cuestión de un proceso. El ídolo te comienza a seducir, te comienza a entretener, y posteriormente tú dices: no sé por qué ya días no voy a la iglesia y no quiero regresar a la iglesia. Siento que ahí está mi Biblia y me cuesta ir a mi Biblia. Hace mucho tiempo quiero orar y no puedo orar. Claro, todas esas batallas es porque algo más te ha estado entreteniendo. Y fíjate, muchas veces los ídolos no son cosas malas, pero precisamente no son las más importantes o no son las mejores, sino que sencillamente tú las pusiste antes de Dios. Y entonces empiezas a adorar y depositar tu confianza en esas cosas. Ellos dicen: este toro, esta fundición, esta fue la que nos sacó de la tierra de Egipto. Verso 5. Y viendo esto Aarón le agradó aquello. El pueblo está aparentemente teniendo devoción hacia esta imagen. Entonces vino Aarón y edificó un altar. Y cuando edificó este altar delante del becerro, pregonó, les dijo a todos: mañana será una gran fiesta. Comienza ese toro a entretenerlos. Mañana tendremos una gran fiesta, nos estaremos regocijando, y para Aarón mucho mejor. Porque dice Aarón: yo prefiero tener al pueblo entretenido, prefiero el pueblo estar con este ánimo que un pueblo estando murmurando, que un pueblo acosándome, que un pueblo... ¿Te das cuenta la debilidad? Y comienzan y le dicen: mañana tendremos fiesta. Y mira cómo funciona la idolatría. Verso 6. Y al día siguiente madrugaron. Esto implica hacer un esfuerzo. O sea, nuestros ídolos nos mueven, nos exigen cosas, nos exigen un nivel de esfuerzo. El pueblo madrugó sin murmurar, madrugó, y ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Cuando la Biblia dice se levantó a regocijarse, esa fiesta enciende la ira de Dios. Enciende la ira de Dios porque si tú estudias ese pasaje, una de esas fiestas lo que tenía eran fiestas sensuales y comenzaban a perder el juicio, comenzaban a desenfrenarse, y mucho de eso terminaba en inmoralidad sexual. Y todas esas danzas lo que hacían es que el pueblo empezara a corromperse y se armaba un mercado sexual alrededor de ese toro. Entonces, muchos de nosotros, al elevar nuestro juicio, aprendemos a llamar diversión espiritual a la verdadera diversión espiritual. ¿Cuál es la verdadera diversión espiritual? Y nos vamos acercando un poco a la otra parte de la idolatría. La otra parte de la idolatría, la otra cara de la idolatría es que la idolatría siempre desata una tragedia en nuestras vidas. Tarde o temprano nuestros ídolos nos traicionan. Tarde o temprano los ídolos nos muestran la otra parte en lo que nos convierten. Verso 7. Entonces
Jehová dijo a Moisés: anda y desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha ¿qué? Corrompido. La misma Biblia, Dios mismo nos enseña cómo la idolatría corrompe nuestro corazón, cómo la idolatría nos saca de la espiritualidad y nos vuelve cristianos carnales, cristianos humanistas. Verso 7. Entonces el pueblo Jehová dijo a Moisés: desciende, porque este pueblo se ha corrompido. Verso 8. Pon atención a las palabras de Dios. Dice: pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado y le han ofrecido sacrificios que han dicho: Israel, estos dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura cerviz, o sea, un pueblo rebelde, un pueblo que le cuesta obedecer y humillarse. Pero en ese pasaje, en el verso 8, tú ves cómo Dios narra el proceso de la idolatría. Dice: primero empezaron a anhelar, perdieron la impaciencia, comenzaron a fundir un becerro, trajeron sus recursos, fundieron el becerro, ofrecieron sacrificios, y no solo eso, yo he escuchado y he visto cómo han profanado mi nombre y cómo han dicho que ese es el Dios que los ha sacado. Quiere decir que Dios mismo dice de Él mismo que Él observa nuestros procesos de idolatría y que nuestros procesos de idolatría lastiman su corazón. Uno de los grandes problemas, la gran tragedia de la idolatría es que lastima el corazón de Dios, porque Dios es un Dios celoso, celoso es su nombre. Y esa debe ser una de las grandes motivaciones. La idolatría lastima el corazón de mi Dios, lastima el corazón de mi Padre, de la persona, de ese Dios que me rescató de la esclavitud. Esa debe ser la verdadera motivación. ¿Por qué alejarte de la idolatría? Verso 10. Comienza Dios a conversar con Moisés. Y mira el tipo de conversación que tiene con Moisés. Y le dice: ahora pues, déjame que encienda mi ira con ellos y los consuma. Yo de ti haré una gran nación, grande. O sea, ¿por qué Dios le dice a Moisés: Moisés, déjame, por favor no te entremetas? ¿Sabes por qué? Porque Dios conocía el corazón de Moisés. Dios conocía que cuando el pueblo empezó a murmurar por agua, ahí venía Moisés a orar por el pueblo. Cuando el pueblo murmuraba por codornices y quería carne, venía Moisés y oraba por el pueblo. Cuando el pueblo murmuraba porque tenía nuevamente sed, ahí venía Moisés e intercedía por el pueblo. Moisés representa esa paciencia, esa mansedumbre que la gracia muestra para con personas que se equivocan. Y viene Dios y está aparentemente colapsado, si podemos decirlo así, obviamente no lo estaba, pero le dice a Moisés: Moisés, por favor, no te interpongas, déjame por favor que encienda mi ira. ¿Por qué le dice Dios eso a Moisés? Guarda ese verso, porque más adelante descubriremos por qué fue. Entonces, hablemos de lo siguiente. ¿Cuál fue el gran problema del pueblo en esta estación? ¿Cuál fue el gran problema del pueblo en esta estación llamada idolatría? El fin de semana anterior estuvimos hablando que el gran problema fue que el pueblo olvidó su canto, ¿recuerdas? El pueblo perdió la devoción, había salido del Mar Rojo y cantaron unánimemente un canto, prometiendo a Dios que iban a estar muy agradecidos por el Dios que hacía tantas cosas entre ellos. En este siguiente tramo vemos a un pueblo que tuvo un gran problema, y ese gran problema fue un problema de amor. La idolatría es un problema de amor, como cuando tú ves un problema de infidelidad en una pareja. Y tú dices: es que esa mujer se metió por los ojos a él, es que este hombre se le metió a esta mujer, él fue. No. La razón principal de la infidelidad es un problema de amor, un problema de amor. El amor se deterioró, una grieta afectó el amor entre esa persona, entre un hombre y una mujer. Y el amor se afectó cuando se daña tu relación con Dios. Éxodo, capítulo 20, versículo 3, antes de que lleguen a la tierra prometida, Dios le ha dado mandamientos al pueblo de Israel. Y en esos mandamientos, una de las características del deseo de Dios es: no tendrán dioses ajenos delante de mí. Dios reconoce que la gente hará muchos dioses, que habrán muchos ídolos, pero Dios, el mandato es: no tendrás dioses ajenos. Tu responsabilidad es no mezclarte con otros dioses ajenos delante de mí. Guardemos Éxodo y vamos a Deuteronomio. Deuteronomio es un paralelo que nos ayuda a entender un poco esta historia. Deuteronomio capítulo 9, versículo 16, dice la Biblia: y miré, y he aquí,
habíais pecado contra Jehová, vuestro Dios, el cual habíais hecho un becerro de fundición, apartándonos pronto del camino que Jehová los había mandado. O sea, la Biblia dice que el becerro, la inclinación hacia la idolatría, los apartó pronto del camino que os había mandado, o al revés. El apartarse pronto de olvidar los principios los hizo caer en la idolatría. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 5, mira lo que dice la Biblia. Estos, pues, son los mandamientos, los estatutos, los decretos que Jehová, vuestro Dios, les mandó que os enseñase. ¿Para qué? La misma Biblia lo dice. Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Dios está hablando en tiempo futuro, le dice, ustedes pasarán a una tierra prometida. Y mientras pasan a esa tierra prometida, lo que yo necesito es que pongan por obra los mandatos de Dios. Verso 2. Para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo os mando. Verso 3. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos en práctica para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Dios le está diciendo, no has llegado a la tierra prometida, pero ¿quieres que te vaya bien a la tierra prometida? Pon en práctica, obedece los mandamientos. En otras palabras, en la última reunión de este mes estaremos hablando de la madurez. O sea, cuando tú llegas a la madurez no es la última estación y se acabó todo. Cuando tú llegas a la madurez y avanzas en la madurez, tienes que mantenerte obedeciendo los principios y la palabra de Dios, porque la madurez no es algo vitalicio, que se queda y ya no se pierde. La madurez se puede perder de la noche a la mañana. ¿Cuándo? Cuando dejas de obedecer los principios de Dios, para que te vaya bien en la tierra donde fluye leche y miel. Dios quiere bendecirnos, pero una bendición puede ser nuestra maldición si nuestro corazón se aparta de Dios. Así que Dios desea que nos preparemos y nos alistemos para esas bendiciones. Verso 4. Oye Israel, oye, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová nuestro Dios uno es. No dioses, no 20, no 30, no 40. Y en el verso 5 nos da una explicación del problema que le ocurrió a Israel. Y amarás a Jehová tu Dios. Mira, de todo tu corazón, no dice con todo tu corazón. En este pasaje, Reina Valera 60 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma. Y dice, y con todas tus fuerzas. Ya es una decisión mía. Y con todas tus fuerzas. Y amarás a Jehová tu Dios. Y amarás a Jehová tu Dios. Y amarás a Jehová tu Dios. El único Dios. Amarlo. Entonces, Éxodo, capítulo 24, retornamos de nuevo a Éxodo. Éxodo 24:3 dice la Biblia. Lo que había ocurrido es que Moisés viene del monte de Sinaí. Dios le ha dado cualquier cantidad de mandamientos para el pueblo. Y viene Moisés emocionado y le dice al pueblo, Jehová me dio mandamientos, Jehová me dio leyes, Jehová me dio estatutos para que nosotros los guardemos. Verso 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová. O sea, le relató, emocionado, todo lo que Jehová había dicho y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz. O sea, ¿te acuerdas de la historia cuando salen del Mar Rojo? Que cantan y dice que todo el pueblo cantó. Yo no sé cómo se escucha ver a más de 2 millones de personas a una voz diciendo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ahí el pueblo se comprometió. Allí el pueblo se comprometió. Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Entonces, ¿cuál fue el problema de amor del pueblo de Israel? El problema de amor del pueblo de Israel fue que dejó de hacer. Dejó de hacer lo que Dios había dicho. En el Nuevo Testamento, Jesucristo dice lo siguiente: si me aman, da una definición de amor. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Así de simple. Una definición de amor muy práctica y muy bíblica es: amor es igual a obediencia. Amor es igual a cumplir la palabra de Dios. Amor es igual a obedecer los principios, me guste o no me guste. Amor es igual a creer las promesas. No las cuestionaré, las creeré. Esa es una definición de amor.
Si me aman, guardarán mis mandamientos. Y una de las definiciones de amor que el pueblo de Israel dejó de hacer fue olvidar lo que Dios había dicho. En ese pasaje de Éxodo 24:3, el pueblo se comprometió en hacer todo lo que Jehová había dicho y realmente lo olvidaron, dejaron de hacerlo. Así que quiero ir contigo a una gráfica de amor, le llamamos la gráfica del amor. Y lo que queremos hacer es una representación práctica de cómo funciona el amor en la vida cotidiana. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la vida práctica? Hemos estado hablando de aquí hacia allá. El pueblo de Israel estaba en Egipto y se estaba moviendo hacia Canaán, una tierra de oportunidades. En nuestro contexto vivíamos sin Cristo, Dios nos ha rescatado, nos ha salvado y nosotros nos estamos moviendo hacia la madurez. Ahora, hay una montaña en medio. Y la montaña lo que representa es nuestra hora pico, nuestro momento pico. En nuestra vida tendremos momentos picos, habrán momentos atractivos para que Satanás nos pueda tentar. Y lo que hablaré en esta gráfica del amor es de Jesucristo. En el Nuevo Testamento podemos aprender de la idolatría. Y lo que ocurrió con Jesucristo fue lo siguiente. Así que quisiera que en esta montaña, o dentro de esa montaña, colocaras la siguiente frase. Idolatría es igual a egoísmo. Egoísmo es igual a yo. Entonces te lo explico de la siguiente manera. Usualmente tú dices, es que este ídolo me atrapó. Es que este ídolo me atrapó. La idolatría funciona así. Tú dejas de ver a Dios. Tú dejas de entender, olvidas lo que Dios ha dicho y empiezas a enfocarte en ti. La idolatría comienza en el egocentrismo. La idolatría comienza en tu persona. Y tu persona comienza a crear necesidades. Y entonces buscas un algo o buscas un alguien que te pueda proveer esa necesidad. Y ese algo o ese alguien que provee tu necesidad, tú le regalas tu lealtad. Tú te quedas comprometido con ese algo o con ese alguien. Entonces, en esta primera gráfica del amor aprenderemos que la idolatría busca provocar un trauma espiritual. Hay momentos que como cristianos no sabemos cuándo fue que nos perdimos, cuándo fue que dejamos esa espiritualidad contagiosa, ese brío que en algún momento tuvimos en nuestra vida cristiana y no sabemos qué ocurrió. Y hay que descubrir cuándo fue ese trauma espiritual. Jesucristo va a comenzar su ministerio. El libro de Mateo dice que el Espíritu de Dios llevó a Jesucristo al desierto. 40 días y 40 noches estuvo preparándose intensamente, espiritualmente, para iniciar no solo su ministerio, sino iniciar una misión. Y la misión era morir y resucitar por nuestros pecados. Una gran misión, morir y resucitar por nuestros pecados. Y dice la Biblia que una de las batallas grandes de Jesús fue que Satanás mismo llegó, invadió su territorio espiritual y comenzó a tentarlo. Obviamente, la Biblia describe solo 3 tentaciones con nombre, pero Jesucristo lidió con muchas tentaciones de parte de Satanás. Y una de las tentaciones de Jesucristo fue la idolatría. Satanás quiere provocar un trauma, quiere provocar un conflicto espiritual en Jesús. Dice el verso 8 de Mateo, capítulo 4. Y otra vez, dice, le llevó el diablo a un monte alto. O sea, el diablo tiene esa habilidad de poder llevarnos a una zona donde somos vulnerables, a una zona donde te encuentras tú, tu relación con Dios, y se encuentra Él. Ese triángulo de combate. Y están en ese monte. Y cuando están en ese monte, muy alto, muy solo, le dijo, te voy a mostrar los reinos del mundo y la gloria de ellos. O sea, bíblicamente, Dios promueve el reino de los cielos, nada más. Dios promueve el reino de los cielos. Hay pasajes que dicen, en este mundo tendrás aflicción, pero yo he vencido al mundo. Pongan su mira en las cosas de arriba, en las cosas eternas. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y viene Satanás y empieza a ofertarle. En esa hora pico, en esa montaña de la tentación, el Satanás empieza a ofertarte y la oferta es tan grande que te enloquece emocionalmente y lo que te sustenta es tu buen juicio, el criterio espiritual. Y le dice, te voy a dar todos los reinos del mundo y te voy a dar la gloria de ellos. O sea, le dice, hay grandes beneficios, hay grandes utilidades, la gloria de ellos.
pero hay una condición. Le dice, todo eso te daré si postrado me adoras. La única condición, Jesús, es que renuncies a tu relación con Dios. La única condición es que te olvides de ese Dios un poco. La única condición es que te enamores más de esta nueva relación. Y la única condición es que esa va a ser tu postura. Esa va a ser tu postura. La idolatría nos manda a la lona. Postrado me adoras. Renuncias a tus fuerzas. Te voy a ir debilitando. Y voy a tomar el control de tus emociones, de tus voluntades. Si postrado me adoras. Ahora, gráficamente, Dios quisiera que estemos en el siguiente nivel. Misma gráfica, aprenderemos algo. En la próxima gráfica lo que aprenderemos es lo siguiente. Necesitamos elevar nuestro nivel de franqueza. Tú puedes anotar allí. Necesitamos elevar nuestro nivel de franqueza. ¿Y qué significa elevar nuestro nivel de franqueza? Lo que necesitamos es sincerarnos espiritualmente, sincerarnos profundamente cómo está nuestra relación con Dios. Necesitas sincerarte contigo mismo, necesitas sincerarte con Dios mismo, necesitas sincerarte con Satanás, necesitas sincerarte con otras personas. Viene el verso y dice lo siguiente: entonces Jesús le dijo, vete. O sea, es tu elección. Tú sencillamente tienes poder sobre la idolatría. Dios no te ha dado un espíritu de temor, un espíritu de cobardía, un espíritu de adaptación al sistema, un espíritu de poder, de dominio propio, de amor. Un espíritu de amor, un espíritu de amor. Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está. Pregunta, ¿cuál es el recurso que lo mantiene a Jesús? ¿Sabes cuál es el recurso? Las escrituras, la verdad, no olvidar la verdad. Satanás en 3 ocasiones le saca la Biblia. En esa tentación, 3 veces Satanás le saca la Biblia. Y en 3 veces Jesucristo saca la misma Biblia y con la misma Biblia se defiende. Y le dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Yo pienso que esas palabras están haciendo eco en Satanás. Al Señor tu Dios adorarás. ¿Sabes por qué? Porque hubo un tiempo donde Dios fue el Dios de Satanás. Satanás no se llamaba diablo, no se llamaba Satanás, se llamaba Lucero. Y el libro de Ezequiel dice, ¿cómo has caído, Lucero? Te llenaste de ego, te llenaste de amor propio. ¿Cómo caíste? Y Jesucristo en ese monte lo confronta y le dice, en un momento tú fuiste lucero, amaste al Dios que yo amo, pero yo te quiero decir, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Sabe qué significa elevar nuestro nivel de franqueza? Elevar nuestro nivel de franqueza es tener una conciencia de decir, prefiero a Cristo, prefiero a Cristo. Prefiero a Dios. Y te quiero decir, cada vez que tú haces esa elección, lo más poderoso, que cada vez que tú haces esa elección, alegras el corazón del Padre. Cada vez, por pequeña que sea tu elección de prefiero a Cristo, alegras el corazón del Padre y fortaleces tu amor por Dios. Acciones muy prácticas son que te acerques a otras personas y les digas, quiero hacerte una pregunta muy sincera. ¿Cómo ves tú mi amor por Cristo? ¿Cómo ves tú mi amor por Cristo en los últimos 3 meses? Esa es una buena pregunta, muy práctica. Eso es un examen muy práctico. Acércate a alguien que te conoce muy bien y dile, ¿cómo ves tú mi amor por Cristo en el último mes? Así, lo que tú has observado. Otra pregunta sincera es, ¿estoy rodeado de personas que me contagian de amor por Cristo? Quiero decirte, la Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
No te estoy diciendo que te alejes hablando de propósito de ir al mundo y ganarlo. Te estoy hablando de cultura espiritual, de vida espiritual, de devoción espiritual, de crecimiento. Ese tiempo que tú inviertes en tu vida para nutrirte. Pregunta, ¿estoy rodeado de personas que sencillamente me contagian de amor con Cristo? Cuando yo estoy con ellos, cuando converso con ellos, cuando salgo con ellos, yo salgo diferente. Sus pláticas me edifican, sus decisiones me transforman, sus vidas me invitan a elevar mi amor por Cristo. El compañerismo espiritual es clave contra la idolatría. La mala compañía facilita la idolatría en nuestras vidas. Entonces quiero llevarte a la gráfica. Está el aquí y está el allá, la madurez. Entonces en esa montaña de la tentación, en esa montaña, en esa hora pico, en esa zona vulnerable donde tú estás con Satanás en un combate de emociones, de pensamientos, de elecciones, lo que puedes poner es devoción es igual a amor por Dios. Ahí queremos estar. Devoción es igual a amor por Dios. Pero quiero decirte algo. En la devoción, cuando más espiritual estás, no significa que no vas a ser tentado. Jesucristo está en un momento de 40 días y 40 noches. Y lo que entendemos es que después de los 40 días, la primera necesidad de Jesús fue tener hambre. Y llega la tentación. O sea, Jesucristo está en un momento cúspide de su vida espiritual. Y en su momento más importante de su vida espiritual, llega Satanás a ofertarle la idolatría. La intención de Satanás es cambiarle su amor, cambiar de dirección el amor, neutralizar el amor por Dios. Devoción. Devoción es igual a que mi amor está aumentando, mi amor se está encendiendo, mi amor está creciendo cada día más. Entonces, quiero hablarte de la escala del amor. Quiero hablarte de si el problema de la idolatría es un problema de amor, y si cuando somos tentados lo que golpea es nuestro amor por Dios, yo creo que es necesario hoy, de una manera práctica, ¿cómo puedo aumentar mi amor por Dios? ¿Cómo puedo fortalecer mi amor por Dios? ¿Cómo puedo estar listo para enfrentar las tentaciones contra la idolatría? Hay 3 palabras claves, un proceso de 3 palabras, la escala del amor. Primero, conocer. Nadie puede amar sin conocer. El apóstol Pablo dice, todo, escucha, todo, absolutamente todo, lo tengo por estiércol. Todo lo dejo en segundo plano, tercero, cuarto, quinto, 10º lugar, con tal del conocimiento de Cristo. Con tal del conocimiento de Cristo. Quiere decir entonces que tú y yo necesitamos estructurar en nuestras agendas tiempos de conocer a Dios. Tú y yo necesitamos en nuestra semana apartar tiempos, tareas, rutinas que me ayuden a conocer a Dios. Y conocer a Dios es conocer más la Biblia, interpretar mejor la Biblia, hablar con otros cristianos de algunos pasajes, hablar con otros cristianos de algunas promesas, conocer más a Dios. Quiero que regresemos y no olvidemos de la figura de Moisés. Quiero llevarte de nuevo. Vamos juntos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 32. El pueblo ha hecho una gran fundición de un toro. El pueblo está desenfrenado. El pueblo está adorando a ese ídolo. Y Dios está muy molesto. Y le dice a Moisés, Moisés, por favor, déjame, no te interpongas, déjame extender mi ira contra este pueblo. Te quiero decir, Dios está muy molesto. Ahora, hay algo importante en esta historia. Moisés conocía a Dios. ¿Escuchaste eso? Moisés conocía a Dios. Verso 11. Yo no sé, pero yo creo que este es uno de los diálogos más complicados de la Biblia. En muchas ocasiones no veo a hombres teniendo este tipo de conversaciones tan tensas con Dios. Yo he leído muchas veces la Biblia y no fácilmente encuentro diálogos y conversaciones como estas. Verso 11. Entonces Moisés oró. Quiero que te grabes esto. La conversación es a través de una oración. O sea, a través de la oración Moisés le está expresando a Dios lo siguiente. Moisés oró en presencia de su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo?
porque tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. No te entiendo, Dios. ¿Por qué? Le está diciendo, Dios, eso va contra tu carácter, eso va contra tu diseño, eso va contra lo que tú dijiste. Y Dios le estaba diciendo a Moisés, Moisés, no te metas. Moisés, déjame, por favor, que mi ira descienda sobre el pueblo. Y Moisés no deja. Le dice, yo te conozco, yo sé cómo tú eres, y por eso vengo a ti en oración, y aquí voy a estar cara a cara contigo. Por eso es que Dios decía, yo platico con Moisés cara a cara. Moisés me conoce. La segunda característica de la escala del amor es amar. Yo conozco y después amo. Yo conozco, y entre más conozco, más amo. Entre más entiendo, más amo. Y ese amor lo que provoca es una lealtad a quien yo amo. Y mira el verso 12, se calienta un poco la conversación. Y Moisés le hace otra pregunta a Dios y le dice, Dios, Jehová, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo que para mal los sacó para matarlos en los montes? O sea, lo que le está diciendo Moisés a Dios es, Dios, no te entiendo. ¿Sabes lo que va a ocurrir si tú matas a tu pueblo en este momento? Si tu ira desciende sobre ellos, los pueblos se burlarán y van a decir que para qué hubo tanto milagro sacándolos de Egipto para terminar matándolos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra. Y le dice Moisés, vuélvete de tu furor. Dios, por favor, vuélvete. O sea, esa es una conversación agresiva. Vuélvete y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. No fácil encuentro ese tipo de conversaciones. Pero ¿sabe por qué lo hace Moisés? Porque la motivación de hablarle así a Dios es porque te amo. Ardo cuando escucho que hablan mal de tu nombre. Me incomoda cuando profanan tu nombre. Y quiero decirte que me estoy comprometiendo, estoy orando a ti, porque me estoy comprometiendo, porque he tomado en serio la misión de lidiar con este pueblo rebelde. Y yo voy a ir a confrontarlos con tus principios. Yo sé que este pueblo en el fondo te ama. Yo sé que este pueblo en el fondo te ama. Y Dios está observando a Moisés y está escuchando a Moisés. Y lo que vemos allí es cuánto Moisés amaba a Dios. Y cuando tú amas a Dios, puedes tener conversaciones de alto nivel con Dios. Dios desea que tú llegues a niveles impresionantes de conversaciones con Dios. Obviamente a la luz de su palabra, bíblicamente. Moisés no está diciendo nada fuera de orden. Entonces, la tercera manera, la tercera escala del amor es servir. Yo conozco, yo amo y yo sirvo. Yo no puedo servir a quien no amo. O lo puedo hacer, pero no de la manera correcta. Cuando yo sirvo es porque amo. Y yo amo porque conozco. Y la tercera razón de cómo Moisés mostraba su amor por Dios es, yo voy a servirte. Yo voy a hacer lo que sea, aunque cueste, aunque sea incómodo, pero voy a servirte. Y el verso 13, le dice Moisés a Dios, casi que le dice quiero que vayas conmigo a Génesis. Ven, voy a hacer un recorrido. Yo te conozco, yo sé lo que tú le dijiste a nuestros antepasados. O sea, Moisés conocía. Obviamente Dios lo inspiró para que escribiera. Le dice, acuérdate. O sea, un humano recordándole a Dios, un humano recordándole al divino creador. Le dice, acuérdate de Abraham, acuérdate de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y les daré vuestra descendencia toda esta tierra que les he hablado y tomarán por heredad para siempre. Lo confronta. ¿Y sabes cómo lo confronta? Con sus propias promesas. Tú puedes conversar a este nivel con Dios, con sus propias promesas. Señor, tú dices en la palabra. Señor, tú has dicho en tu palabra. Señor, en tu palabra escrito está. El amor, el conocer, aumenta nuestra intensidad, nuestra pasión por hacer las cosas para Dios. Y a mí me impresiona lo que dice el verso 14, Reina Valera 60.
Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Ahora, te dije, guarda este verso, ¿te acuerdas? Guarda este verso. Moisés, déjame desatar mi ira sobre el pueblo. Y le dice, yo de ti haré una nación grande. ¿Sabes cuál es el amor de Dios? El amor de Moisés por Dios. Le dice, ¿sabes qué, Dios? Yo sé que tú me dices que te deje hacer eso. Y tú a mí me prometes que me vas a bendecir. Pero hoy lo más importante no es que me bendigas. Por mí feliz, tú me vas a bendecir y haz lo que quieras con ese pueblo. Pero no, Señor. En este camino he aprendido a amarte. En este camino de aquí a allá he aprendido a amarte. He aprendido a amar tu nombre. Y no me gustaría que tu nombre sea pisoteado. No me gustaría que este pueblo, que le ha costado mucho aprender a amarte, termine así. Este pueblo puede amarte, Dios. Y Moisés renuncia a esa oferta de Dios y le interesa más lo que Dios puede hacer con lo que él había dicho por ese pueblo. Y entonces Jehová se arrepintió. Y tú dices, pero Dios es inmutable. Dios no cambia. Lo que pasa es que una de las características de Dios, que cuando Dios ve un corazón contrito y humillado, algo sucede en él. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Y Moisés está teniendo delante de Dios un alto compromiso de amor de él hacia Dios y un amor de enseñarle al pueblo y recordarle al pueblo ese amor. Conocer, amar y servir. Hermanos, ¿cuál es la gran elección esta mañana? El fin de semana anterior yo te retaba y te desafiaba en lo siguiente: no pienses en murmuración, no te vayas pensando en murmuración. Enfócate en la devoción, ¿te acuerdas? Y hoy yo quisiera lanzarte este desafío. No te vayas pensando en idolatría. Eso no es lo más importante. Yo quiero que te vayas pensando en una gran elección. Y la gran elección se llama purificación. Purificación. Dios le dice al pueblo, ok, Moisés, entonces dile al pueblo que se purifique. Y Dios empieza a dar algunas regulaciones y algunos mandamientos y algunos cómo el pueblo tenía que purificarse. En nuestro contexto hoy, purificarse es recuperar la comunión. Hay cosas que lastiman tu amor por Dios y afectan tu comunión con Dios. La purificación es recuperar esa comunión. ¿Sabes por qué? Porque recuperar esa comunión lo que provoca son conductas de santidad. Tú y yo somos santos, somos elegidos, hemos sido lavados. Y la Biblia dice, sed santos, porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Y la purificación es eso, recuperar mi comunión, recuperar mi amor por Dios. Y quiero decirte, disfruta lo que ocurre después. Disfruta lo que ocurre después. Así que gestionemos esta mañana una gran verdad. Y la gran verdad es, ¿cómo está mi amor por Dios? Dios, ¿cómo está mi amor por ti? Pregúntale a otros, ¿cómo está mi amor por Dios? Esa es la gran tarea hoy. Dios se queja contra una iglesia en el Apocalipsis y les dice, tengo algo en contra de ustedes, que han olvidado su primer amor. Y eso es un grave problema. Así que hoy es un buen día para volcarnos a los brazos de Dios. ¿Qué te parece si te pones de pie? Mientras estamos de pie, quiero pedirte que cierres tus ojos. A esto se le llama recuperar la comunión. A esto se le llama un tiempo íntimo con Dios. A esto se le llama recordar quién es Dios. Así que con tus ojos cerrados, no sé a qué montes te ha estado llevando Satanás. No sé cuáles han sido esos momentos vulnerables. Posiblemente muchos de nosotros hemos negociado los principios de Dios. Posiblemente muchos de nosotros hemos estado postrados ante ídolos. Posiblemente muchos de nosotros hemos estado postrados ante cosas que nosotros mismos hemos creado.
Y estoy seguro que Dios te ha mostrado hoy que ídolos se están interponiendo entre tu persona y la persona de Dios. Yo quiero animarte a que hoy mismo tú regreses a casa, deseoso de navegar por las aguas refrescantes de la palabra de Dios. Que tú vayas deseoso a conocer más y más de Dios. Que tú estés deseoso de incorporar actividades espirituales, de pasar tiempo con otros creyentes maduros. De salir deseoso de decir, Dios, yo creo que a estas alturas puedo hacer más por ti. A estas alturas puedo decir más de ti. Y a estas alturas puedo defender más a ti. Señor, aumenta nuestro amor por ti. Queremos amarte más, más y más. Que tu amor nos inunde. Que caminemos firmemente con ese espíritu de poder que tú nos has dado. Señor, te amamos. En el nombre de Cristo. Amén.